Motor asíncrono trifásico, arranque directo. El objetivo de esta práctica es conectar un motor de inducción trifásico a la línea de tensión, mediante arranque directo, utilizando un guardamotor que consta de un relé térmico y un contactor, de tal forma que podamos arrancar y parar el motor desde dos puntos diferentes. Esta forma de conexión se realizará para motores de pequeña potencia. El contactor es el elemento destinado a cerrar y abrir los circuitos eléctricos. En nuestro caso, hemos utilizado un contactor electromagnético, el cual para abrir o cerrar los contactos principales obtiene la energía de un electroimán. La función del relé térmico es proporcionar protección al motor frente a posibles sobrecargas que se puedan producir. Partes del circuito. Consta de dos circuitos diferentes, un circuito de mando que presenta un contactor auxiliar del relé térmico, dos pulsadores de parada, dos pulsadores de marcha y el contactor. Y el circuito de potencia que consta de circuito de mando, interruptor magnetotérmico, guardamotor y motor. Este fue el circuito de potencia utilizado en la práctica. Tras realizar todas las conexiones, obtuvimos los siguientes datos. Lectura del voltímetro, 215 voltios. Lectura del amperímetro, 0,6 amperios. Y las lecturas de los dos vatímetros fueron 150 y 60 vatios. Para realizar la inversión de giro, debemos hacer los siguientes cambios tanto en el circuito de mando como en el circuito de potencia. El funcionamiento del circuito de mando es el siguiente. El contactor auxiliar del relé térmico y los pulsadores de parada se mantienen de la misma forma. Al accionar el pulsador de marcha 1, la intensidad llegará hasta la bobina del contactor 1, que hará que los dos contactores C1 cambien su posición, de abierto a cerrado y de cerrado a abierto según su posición inicial, haciendo girar al motor en un sentido. A su vez, al presionar el pulsador de marcha 1, se abrirá el interruptor normalmente cerrado 2, NC2. Para hacerlo girar en sentido contrario, se accionará el pulsador de marcha 2, el cual abrirá el normalmente cerrado 1, NC1. Por tanto, dejará de pasar intensidad por la bobina del contactor 1 y se cerrará el interruptor C1 de la derecha, que había cambiado su posición anteriormente. De esta forma, la intensidad llegará a la bobina del contactor C2, que cambiará la posición de los interruptores C2 haciéndolo girar al motor en el sentido contrario. Tanto los pulsadores de marcha 1 y 2 y los interruptores normalmente cerrados 1 y 2, tras modificar su posición inicial, permanecen en esta posición durante un breve espacio de tiempo. Para invertir el giro, en el circuito de potencia solo se ha hecho una modificación, que consiste en añadir una desviación con el interruptor C2 intercambiando las fases R y T. Con C1 cerrado, girará en un sentido y al cerrar C2, por lo que C1 permanecerá abierto. El motor girará en sentido contrario.